Maestros sindicalizados marchan por la Avenida de la Reforma y el Centro Histórico, alineándose con el gobierno y criticando a los manifestantes. Nuevos quebrantos de salud, reportan los abogados de Roxana Valdetti, a falta de un día para que se defina el futuro del caso de la línea. UNE reclama al TSE que se presente la denuncia en su contra con la que perdería la inmunidad, mientras que otros partidos incurren en las mismas anomalías sin sanción. El Papa Francisco sacude al mundo con su primera encíclica, donde llama a una revolución para eliminar el sistema que castiga a los pobres. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias, jueves 18 de junio de 2015. De inmediato vamos a conocer qué es lo que ocurre en nuestro país y en el mundo hoy. Tal y como se esperaba, sucedió una manifestación por parte del Sindicato del Magisterio, sindicato de Jovial Acevedo, que lanza consignas en contra de las personas que han estado manifestando contra la corrupción y contra el gobierno. Esto lo veremos en unos instantes. Por ahora, María Alejandra Martínez nos da el panorama internacional y las declaraciones del Papa Francisco que sacuden al mundo. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Importante información que conoceremos en estos instantes. El Papa Francisco pidió hoy una audaz revolución cultural para corregir lo que describió como un sistema económico estructuralmente perverso en el que los ricos explotan a los pobres y que convierte a la tierra en un inmenso montón de porquería. En un amplio manifiesto que espera tenga efecto en las negociaciones climáticas de la ONU, la política nacional y la vida cotidiana, Francisco explicó aspectos de la ciencia sobre el calentamiento global, un fenómeno que atribuyó a un modelo industrial injusto y basado en los combustibles fósiles que daña sobre todo a los pobres. En su documento citó las escrituras, a pontífices pasados y textos de obispos y pidió a la gente de distinta confesión que experimente un despertar para salvar la creación divina para las futuras generaciones. El texto critica a las grandes empresas y a los escépticos del cambio climático. Los científicos expertos en medio ambiente creen que el documento, la primera encíclica sobre el medio ambiente, podría tener un efecto drástico en el debate sobre el clima, al sumar la autoridad moral del muy popular Francisco a un asunto que durante años se ha debatido solo en términos científicos, económicos y políticos. Agentes migratorios de República Dominicana iniciarán hoy patrullajes en las principales ciudades del país para detener y repatriar a los inmigrantes haitianos que no se hayan inscrito en un programa especial para legalizar su estatus. El programa duró un año y cerró esta madrugada. Apenas cerca del 50% de los extranjeros que viven en el país sin permiso migratorio se han inscrito, según datos del Ministerio del Interior, que coordina el plan. Decenas de inmigrantes haitianos tuvieron que retirarse la medianoche del Ministerio del Interior, sin poder inscribirse pese a haber permanecido en la fila por más de 24 horas continuas y haber acudido durante varios días sin ningún resultado. El director del programa indicó que poco más de 260,000 personas, en su mayoría provenientes del vecino Haití, lograron inscribirse en el denominado Plan de Regularización de Extranjeros, que comenzó en junio del 2014. Las autoridades estiman, con base en una encuesta elaborada por el Ministerio de Economía, que en el país viven unos 460,000 inmigrantes haitianos y 60,000 de otras nacionalidades. La Organización de Naciones Unidas alertó que unos 60 millones de personas debieron huir de sus hogares por los conflictos mundiales y que tan solo en un año la cifra de víctimas aumentó. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, anuncia un sobrecogedor aumento del número de personas obligadas a huir, con 59,5 millones de desplazados a finales del 2014, en comparación con los 51,5 millones de un año antes. Esta cifra todavía es más espectacular si se le compara con 10 años atrás, cuando el número era de 37,5 millones, apunta la agencia de la ONU. De acuerdo con el informe, en el 2014 cada día 42,500 personas se
convirtieron en refugiados desplazados internos o solicitantes de asilo. La principal causa de este récord es la guerra en Siria, que desde su inicio en el 2011 ha disparado los desplazamientos. En cuanto a América Latina, el informe de ACNUR pone en relieve la aparición de un nuevo tipo de refugiados, las víctimas inmigrantes, un fenómeno que afecta a América Central y México. La Fiscalía General de la República de El Salvador confirmó que arrestaron a 90 personas, entre ellas 2 nicaragüenses, vinculados a una estructura transnacional de tráfico ilegal de armas de fuego y municiones relacionadas con las maras o pandillas. Esta estructura criminal ligada a la pandilla Salvatrucha, que opera en el centro de la capital salvadoreña, se dedicaba a la compra y venta de armas de fuego, cometían homicidios y extorsionaban a los comerciantes de la zona, según la denuncia de las autoridades. Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha una organización criminal transnacional. El joven sospechoso de matar a tiros a 9 personas en una iglesia de la comunidad afroestadounidense de Charleston fue detenido. Esto lo anunció el jefe de la policía de la ciudad. La policía anunció su arresto. Joven Dylan Roof es el sospechoso de matar a tiros a 9 personas este miércoles en una iglesia de la comunidad negra de Charleston. Roof, de 21 años, fue detenido en un control de carreteras. El crimen supone un nuevo golpe para la comunidad negra en Estados Unidos, que en los últimos meses ha sido víctima de crímenes aparentemente motivados por el racismo, en particular homicidios cometidos por policías blancos contra hombres negros desarmados. Nos preocupamos por Irak, Afganistán, por las bombas que tiran, pero tenemos una bomba aquí mismo en Estados Unidos y hay terrorismo entre nosotros, blancos y negros. Necesitamos sacar las armas de las calles de América. Un pedido de desarme al que después de esta masacre también se sumó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La canciller alemana Angela Merkel dijo que un acuerdo con Grecia sobre su deuda todavía es posible en medio de una reunión de los ministros de finanzas de la eurozona en Luxemburgo. Según la mandataria, los esfuerzos de Alemania se concentran en la permanencia de Grecia en la eurozona. Estoy convencida que cuando hay voluntad hay un camino. Si los líderes políticos griegos muestran esa voluntad, entonces un acuerdo con las 3 instituciones todavía es posible. Grecia y sus acreedores, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, negocian la liberación de una ayuda financiera para el país al borde de la cesación de pagos. El gobierno griego se resiste a aplicar las reformas que exigen los acreedores. Las negociaciones serán abordadas en una reunión de ministros de finanzas de la eurozona en Luxemburgo este jueves, pero las 2 partes ya descartaron de antemano la posibilidad de un acuerdo. Y en noticias de interés mundial, parcialmente controlada por los rebeldes, Adén, la segunda ciudad yemení, está ante una amenaza casi tan seria como los combates. Es la propagación de enfermedades que sin tratamiento ni condiciones sanitarias adecuadas pueden ser fatales. La población de la segunda ciudad del país, Adén, en el sur de Yemen, enfrenta una amenaza tan grave como la guerra. Sin las condiciones adecuadas de higiene y sin acceso a tratamientos, los habitantes corren el riesgo de contraer enfermedades. La malaria y el dengue ya golpearon la puerta. La situación es precaria y las condiciones sanitarias son deplorables, principalmente después de la propagación de enfermedades infecciosas. El panorama es muy grave y puede volverse catastrófico si no hay una intervención rápida. Cólera, fiebre tifoidea y diarrea pueden causar estragos en breve y aumentar el sufrimiento del pueblo. El desbordamiento de los desagües en las calles hizo que se esparcieran las enfermedades. Mucha gente se enfermó por agua contaminada. En medio de la crisis, el gobierno yemení está exiliado. Además de una parte de Adén, los rebeldes chiitas controlan la capital Saná. Según la ONU, el conflicto que involucra a combatientes hutíes, fuerzas oficiales y la coalición liderada por Arabia Saudí contra los insurgentes dejó más de 2.600 muertos desde mayo. Es tiempo de conocer qué es lo que ocurre en nuestro país. Hasta aquí con las noticias del mundo. Los espero a las 6:09 de la noche. Gracias, María Alejandra. Pausa comercial y cuando volvamos, las imágenes de la protesta que se desarrolla en la capital, cuyos protagonistas son los sindicatos
que son allegados al partido oficial. Volvemos con esto en breve.